Invitaremos al escenario a Mariana Broca Tamburelli para presentar la conferencia titulada El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, Presente y Futuro. Adelante, maestra. Bueno, buenas tardes a todas las personas aquí presentes. Como bien mencionaron recientemente, mi nombre es Mariana Broca y vengo de Argentina, por si no se nota mi acento todavía. Quisiera en primer lugar agradecerle al señor Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el señor José Raúl Montero de Alba, y a todo su equipo por la bienvenida que me han dado hasta el momento. En primer lugar, quisiera felicitarlos por el hermoso país que tienen. Es mi segunda vez en México, aunque la primera fue muy breve, y la verdad es que es un país mágico. Tiene una cultura y una riqueza increíbles. Y además, tierra de donde Argentina, ni más ni menos, ganó el Mundial del 86 y selección que quitó a Alemania en el Mundial de Rusia del año pasado, por lo cual les estaremos eternamente agradecidos. Realmente, como buena argentina lo tenía que decir. Sé que no es muy formal, pero debía decirse. Ahora bien, lo que aquí me atiene va a ser un tema que he trabajado desde que tengo 19 años. Realmente la defensa de los derechos humanos es mi vocación. Me di cuenta cuando estaba en segundo año de la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho y dije, bueno, a esto es lo que quiero dedicarme. Y así, con el paso del tiempo, fui dedicándome a la docencia y la investigación, como así también al trabajo propiamente de litigio con la ONG SEGIL, que se dedica al litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, como bien dice el tema, vamos a hablar sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Para eso, en primer lugar, no soy muy tecnológica, lo aclaro, pero voy a intentar. Bien, vamos bien. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se conforma en primer lugar por dos organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera tiene su sede en Washington, D.C., en Estados Unidos de América, y la segunda tiene su sede en San José de Costa Rica. Ahora bien, esta es la conformación actual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se conforma por 7 comisionadas y comisionados que deben contar con alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Estos son elegidos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos a partir de un listado que generan los estados que son parte de la Organización de Estados Americanos, y de allí son elegidos por los mismos. El mandato que tienen es de 4 meses y pueden ser reelegidos por una única vez. Una cuestión a ser aclarada es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano que no es, como la Corte Interamericana, que luego vamos a ver, netamente convencional, sino que es también un órgano de la OEA. Por esto es que justamente los Estados miembros de la OEA pueden presentar y elegir quiénes van a ser los comisionados y las comisionadas, a pesar de que no sean parte, por ejemplo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, para lo que se refiere al sistema de peticiones, que es la clave del sistema de protección de derechos humanos, se tiene que tener en cuenta que, en principio, puede presentarla cualquier persona, grupo de personas o una ONG legalmente reconocida por uno o más Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Pero este no es el único requisito, sino que se ha aclarado que para presentar una petición ante la Comisión Interamericana existen 2 clases de requisitos. El primero se refiere a la competencia y el segundo a los requisitos de admisibilidad. La competencia se divide en 4, ¿sí? Competencia en razón de la materia, competencia en razón del lugar, competencia en razón del tiempo y competencia en razón de la persona. Cuando hablamos de competencia en razón de la materia, nos estamos refiriendo a qué derechos pueden ser analizados por el órgano en cuestión, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en este sentido se entiende que la Comisión Interamericana tiene competencia tanto sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos como la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, y a la vez sobre otros instrumentos que los estados hayan ratificado, ¿sí?
Como veremos luego, entonces, la Comisión Interamericana, tiene una competencia más amplia en razón de la materia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, en relación a la competencia ratione loci o en razón del lugar, va a ser siempre sobre el territorio en el que suceden los hechos, y esto es que tiene que ser bajo la jurisdicción de un Estado parte, ¿sí? Por ejemplo, no podría analizar la Comisión Interamericana un caso relacionado con hechos sucedidos en Francia, sino que tendría que ser, por ejemplo, de los hechos sucedidos en mi estado, Argentina. En tercer lugar, tenemos la competencia en razón del tiempo y que tiene relación con en qué momento sucedieron los hechos que se alegan que han violado derechos humanos. Ahora bien, una gran diferencia que después ustedes van a poder ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que tienen que haber sucedido con posterioridad a que el Estado haya ratificado, por ejemplo, el tratado. Ahora bien, como bien les dije, la Comisión tiene competencia tanto de la Convención Americana como de la Declaración Americana. Entonces se entiende que un Estado no podría presentar una excepción en razón de la competencia por el tiempo, porque siempre antes de la Convención Americana va a haber estado la Declaración Americana. Entonces esto le permite a la Comisión una competencia más amplia en razón del tiempo para analizar las posibles violaciones de derechos humanos. Y en tercer lugar, la competencia en razón de la persona, que aquí es cuando yo les mencionaba que tiene que ser una persona, grupo de personas o una ONG legalmente reconocida por uno o más Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, una ONG no está legalmente reconocida por un Estado de la OEA? La Corte Interamericana, cuyas decisiones son vinculantes para los Estados, ha entendido que a pesar de que una ONG no estuviera legalmente reconocida, lo cierto es que podría pasar este grupo de personas que conforman la ONG por el segundo grupo, es decir, por el grupo de personas. Entonces, se tiene lo que se llama una legitimación activa amplia, porque la Corte no va, o la Comisión en su caso, no van a deslegitimar una petición individual por una cuestión de competencia en razón de la persona, ¿sí? Y luego tenemos los requisitos de admisibilidad. Los requisitos de admisibilidad son sencillos, pero tienen uno que es particularmente el más importante, que es el agotamiento de los recursos de jurisdicción interna. Ahora, esto significa que deben ser agotados todos los recursos de jurisdicción interna, en realidad no todos, solamente los adecuados y los efectivos, como lo dice la Corte en el caso Velázquez Rodríguez en contra de Honduras, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que no existan excepciones, sino que justamente la Convención Americana, en el artículo 46.2, establece que existen 3 excepciones a esta necesidad de que se agoten los recursos internos. La primera de ellas es, por ejemplo, que no se le hubiera permitido a la persona que tiene presuntamente violados los derechos el acceso a el debido proceso legal. El segundo es que, por ejemplo, hubiera un retardo injustificado. Sobre esto existe jurisprudencia muy vasta de la Corte Interamericana sobre qué se entiende retardo justificado, injustificado, y la Corte lo ha analizado en casos, por ejemplo, como Jenny Lacayo o Valle Jaramillo en contra de Colombia, ¿sí? Aquí es cuando la Corte establece ciertas pautas para tener en cuenta y entender qué se refiere con retardo injustificado. Bien. Por último, también tenemos una tercera excepción que se refiere a que, por ejemplo, no se hubiera permitido a la persona interponer los recursos o que no se le hubiera dado lugar a los mismos. Ahora, la Comisión Interamericana en una ocasión le solicitó a la Corte Interamericana que le aclarara 2 situaciones en particular que están por fuera de estas 3 excepciones contempladas en la Convención Americana. La primera era, en caso de que una persona fuera indigente y no pudiera
por ello interponer recursos, ¿sí? Porque, por ejemplo, necesitara una asesoría legal que no pudiera pagar. Y la segunda es cuando existiera un temor generalizado por parte de los abogados que no permitiera que, por miedo a represalias, pudiera, por ejemplo, representar a la persona que alegaba los derechos violados. En este sentido, la Corte Interamericana aclaró en esta opinión consultiva que, en efecto, cuando se trata de una persona indigente y el Estado no ha garantizado una asesoría legal gratuita, en caso de que se hubiera necesitado esta asesoría legal, la persona puede presentar una petición ante la Comisión Interamericana incluso sin haber agotado los recursos internos, ¿sí? Porque se entiende que si el Estado no proveyó a esta persona de una asesoría legal gratuita, lo está discriminando en razón de su situación económica, situación que se encuentra contemplada en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Y en segundo lugar, respecto del temor de los abogados y abogadas de representar a una persona por temor a las represalias, también se ha entendido que en caso de que la asesoría legal fuera necesaria y tampoco se hubiera provisto a la persona de esta asesoría legal por parte del Estado, tampoco debe cumplir con este requisito. Ahí, bien. Ahora, todo el procedimiento que venimos hablando se genera primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión se encarga, en primer lugar, de dar un informe de admisibilidad, es decir, determinar si considera a prima facie si existen o no violaciones de derechos humanos. Una vez que está y si se cumplen con los requisitos. Ahora, si la comisión entiende que se han agotado los recursos internos o que existe una excepción para esto, que se ha interpuesto la petición en un tiempo máximo de 6 meses desde que se notificó al peticionario sobre la resolución final o en un tiempo prudente en caso de que fuera una de las excepciones al agotamiento de los recursos internos, y en caso de que no hubiera duplicidad del caso en otro organismo internacional, la comisión va a analizar el caso en la etapa de fondo, ¿sí? Es decir, va a empezar a admitir pruebas que permitan ver si realmente existió violación de derechos que puedan ser adjudicadas al Estado en particular como responsable internacional. Para esto debe tenerse en cuenta que siempre la comisión tiene que procurar intentar llegar a una solución amistosa. ¿Por qué? Porque la idea no es entrar en revancha con los estados, sino que las presuntas víctimas o víctimas, dependiendo del caso, puedan ver defendidos sus derechos y protegidos los mismos. Entonces, si se pudiera llegar a una solución amistosa que fuera provechosa para las presuntas víctimas, se debe intentar acordar esta y no esperar hasta llegar a la Corte Interamericana, donde siempre las cuestiones se terminan ralentizando muchísimo más y donde tampoco las presuntas víctimas se ven a veces muchas veces no logran con la sentencia de la Corte una reparación que era la que efectivamente estaban buscando. Si no se llegara a esta solución amistosa y la comisión entendiera que hay violación de derechos humanos, se emite lo que es conocido como el informe del 50, en el cual es el informe de fondo, donde se estipula cuáles son los derechos que, según la comisión, han sido violados por parte del Estado. En caso de que el Estado no cumpliera con las recomendaciones realizadas por la comisión, tanto la comisión como la Corte pueden solicitar someter este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora sí, tenemos aquí a la Corte Interamericana. Para analizar la Corte Interamericana tenemos que tener en cuenta que los requisitos para ser juez son similares, pero son más estrictos. Es decir, no se debe contar solo con alta autoridad moral, sino con la más alta autoridad moral. No siempre se da, pero en general esa es la idea. Que tengan un reconocimiento, que tengan un conocimiento reconocido en materia de derechos humanos, pero que a la vez cuenten con los requisitos para ostentar los cargos judiciales más importantes del Estado del que son parte o del Estado que los presenta. Y ahora sí, teniendo en cuenta los que les había mencionado anteriormente, de que la comisión es un órgano que pertenece también a la OEA y la Corte, en cambio, es un órgano convencional, acá se ve la diferencia de que son los estados
parte de la Convención los que van a presentar el listado de jueces a ser elegidos y los que los van a elegir, ¿sí? Entonces tenemos que en la Comisión pueden ser los estados parte de la OEA, en cambio de la Corte son los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto a la competencia de la Corte, debe tenerse cuenta que no es la misma, no se dividen estas 4 competencias en lo mismo que mencionábamos anteriormente respecto de la Comisión. En principio, la Corte Interamericana tiene competencia en razón de la materia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que le adjudican competencia. Pero, por ejemplo, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre termina siendo un instrumento que puede utilizar a partir de una norma de reenvío que se encuentra en el artículo 29.b de la Convención Americana. Entonces, como se observa, la Comisión tiene la posibilidad, por ejemplo, al ser un órgano de la OEA, de analizar situaciones, por ejemplo, de Estados Unidos, cosa que la Corte Interamericana no puede realizar. En cuanto a la competencia en razón del tiempo, es distinta también que la de la Comisión. En primer término es que desde que se notifica al Estado sobre el informe del 50, el Estado o la Comisión tiene un tiempo de 3 meses para presentar el caso ante la Corte. Luego de esta fecha ya no se puede elevar el caso. Y en segundo término es en cuanto a la aplicación de la actividad jurisdiccional de la Corte, que no es desde que el Estado ha ratificado la Convención Americana, sino desde que el Estado ha también aceptado la competencia de la Corte, ¿sí? Entonces, puede ser que un Estado americano haya ratificado la Convención Americana, pero que nunca haya aceptado la competencia de la Corte. Entonces, a pesar de que sea vinculante lo que diga la Convención Americana para ese Estado, la Corte no puede pronunciarse sobre supuestas violaciones a la Convención Americana. ¿Cuáles son las excepciones a esta aplicabilidad? La primera es la de las violaciones continuas y la segunda es la de los efectos continuos de las violaciones. ¿A qué se refieren estos dos términos? En general se refieren a los casos de desapariciones forzadas, que tan conocidos son por los países latinoamericanos, particularmente por el mío, con la última dictadura cívico-militar. Y entonces lo que la Corte ha entendido es que delitos o violaciones a derechos humanos, como lo son las desapariciones forzadas, tienen efectos que continúan en el tiempo y por eso la aplicabilidad de la actividad jurisdiccional de la Corte Interamericana va incluso más allá del momento en el que se desaparece a la persona. Respecto de la conformación de la Corte, aquí podemos ver que en vez de 7 miembros, como se supone que tienen que ser, son 6. Antes estaba el juez Caldas, que por una serie de complicaciones o denuncias más bien, tuvo que dimitir el cargo y quedaron 6 hasta que se eligió al juez Pérez de Uruguay para cumplir el 7º lugar. Quisiera que observen la imagen y vean que, a diferencia de lo que pasa en la Comisión, la Corte Interamericana tiene una sola representante mujer. Y esto no es un dato menor y quiero que lo tengan en cuenta, sobre todo para uno de los ejes que vamos a analizar posteriormente. Bien, antes de seguir con los ejes de análisis jurisprudencial que vamos a analizar en esta charla, quiero que sepan que también existe la posibilidad de las peticiones interestatales. Hasta el momento solamente han habido 2. La primera fue declarada inadmisible, que fue en el año 2006, de Nicaragua en contra de Costa Rica, y la segunda, que sí fue declarada admisible, fue Ecuador en contra de Colombia, ¿sí? Pero estos son los 2 únicos casos que han habido. En general, la Corte y la Comisión analizan casos de peticiones individuales, no de peticiones interestatales, porque en general los estados no han hecho uso de esta posibilidad que está en el artículo 45 de la Convención. Ahora, acá están, bueno, si alguien quisiera la presentación, me la piden sin ningún problema. Esto surge a partir de un documento de la Corte Interamericana por los 40 años que se presentó el año pasado y se pueden ver los distintos instrumentos.
Particularmente deben destacarse, en 1948, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, que lo importante que tiene es que es incluso, por muy poquito tiempo, anterior a la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. Es decir, que el sistema interamericano fue pionero en materia de derechos humanos, porque hasta el momento, si bien se hablaba del reconocimiento de los derechos humanos, no se especificaba cuáles eran esos derechos. Bien, derechos humanos, pero ¿qué incluyen? Derecho a la vida, derecho a la integridad personal, no se hablaba. En cambio, el sistema interamericano en 1948 crea la Declaración Americana y allí sí se especifican cuáles son estos derechos. Luego tenemos distintos instrumentos específicos, porque como bien ustedes saben, según todas las declaraciones de derechos humanos, todos los seres humanos somos iguales en libertades y en derechos, pero en la realidad no es así. Entonces, con el tiempo se debieron crear instrumentos específicos de protección para violaciones de derechos humanos en particular, como lo es la de desapariciones forzadas, pero también para grupos históricamente discriminados, como por ejemplo la Convención Belén do Pará, que en realidad se llama Convención para prevenir, sancionar e investigar toda clase de violencia en contra de la mujer, y que nos va a servir mucho para la parte que sigue en la exposición. Y por último, dato de color, las sentencias por país. Esto, en realidad, no demuestra cuántas peticiones en contra de los países hay, sino que muchas veces hay ciertos países que tienen mayor capacidad para llegar a soluciones amistosas o que cumplen con las recomendaciones solicitadas por la CID en el informe del 50. Como puede observarse, Perú va a la cabeza, bastante a la cabeza, con una diferencia muy notoria con el resto de los estados, y en general tiene muchos casos que surgen a partir del conflicto armado que hubo en los 90 con Fujimori y distintos grupos, como por ejemplo Sendero Luminoso, al que haremos referencia a continuación. Bien. Para lo que respecta al análisis jurisprudencial de la Corte Interamericana, elegí para el día de hoy dos temas en particular. El primero, violencia contra las mujeres, y el segundo, derechos económicos, sociales y culturales, y ambientales, aunque hay sectores de la doctrina que siguen estando algo reticentes a agregar a los derechos ambientales dentro de este grupo. ¿Por qué estos dos ejes temáticos? El primero, porque las mujeres, a diferencia de otros grupos históricamente discriminados, no conformamos un colectivo, no conformamos una comunidad, somos el 50% de la población. Entonces, si se quiere lograr que los grupos históricamente discriminados que se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan avanzar en la protección de sus derechos, indefectiblemente se tiene que proteger los derechos humanos de las mujeres. Y el segundo, derechos económicos, sociales y culturales, porque como bien expusieron las expositoras y expositores previamente, es un tema que está hoy en día en boga por una cuestión de que históricamente siempre se dejó a un lado y, en definitiva, la no protección de este tipo de derechos terminan afectando a los sectores más pobres, más desaventajados de una sociedad. Y en particular haré mención a esto porque la Corte Interamericana en los últimos 2 años y medio realizó un avance notorio en la protección de este tipo de derechos, pero, y a mi parecer, le falta todavía dar una vuelta de tuerca, como diríamos en mi país, para que realmente logre hacer efectivos este tipo de derechos en el sistema interamericano. Bien, violencia contra las mujeres. La Corte Interamericana ha tenido sentencias maravillosas en lo que refiere a la protección de los derechos humanos de las mujeres. ¿Fue esto así siempre? No. Es más, en un caso que fue Loaiza Tamayo en contra de Perú, donde los hechos versan justamente en la época del conflicto peruano, María Elena Loaiza Tamayo, era una profesora universitaria que fue detenida por la Dirección Nacional contra el Terrorismo de Perú, fue llevada a la sede del DINCOTE, como se llama, y allí fue torturada para que se autoinculpara como miembro del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso.
Llega su caso ante la Corte Interamericana y María Elena Loaiza Tamayo, junto con otros testigos que manifestaron apoyar lo que la misma decía, sostuvo que además de víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, había sido víctima de violación sexual por parte de integrantes de la DINCOTE. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Que, y cito, aun cuando la comisión alegó en su demanda que la víctima fue violada durante su detención, la Corte, después de analizar el expediente y dada la naturaleza del hecho, no está en condiciones de darlo por probado. ¿Cuál es la naturaleza del hecho? Que generalmente la violencia sexual o la violación sexual se da en ámbitos privados con pocos testigos, pero también la tortura. Generalmente no se va torturando a alguien en el medio de la calle. Y sin embargo, la Corte sí entendió que María Elena Loaiza Tamayo había sido víctima de actos crueles, inhumanos y degradantes, pero no de violencia sexual. Si ustedes ven este caso, que es un caso que en muchos sentidos es muy importante analizar y es trascendente en la jurisprudencia de la Corte, eso no lo niego, pero si ustedes ven la conformación de la Corte en ese momento, los 7 jueces eran los 7 varones. Y no es crítica hacia los jueces varones, porque justamente en ese momento estaba como juez Cansado Trindade, que es uno de los jueces más importantes en la historia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero para analizar situaciones de violencia contra las mujeres, debe haber sí o sí una perspectiva por parte de mujeres y por parte de jueces con perspectiva de género. Entonces, no es extraño que se haya llegado a esta conclusión, porque por muy bien intencionados que pudieran ser los jueces, y no lo niego porque son grandes juristas que se han dedicado a la defensa de los derechos humanos, el hecho de que no exista una perspectiva de género por parte de una mujer hace que se entienda que no estaba probado un hecho de violación sexual cuando justamente en un conflicto armado, y particularmente el peruano, se tenía conocimiento de que esta era una práctica que se solía llevar a cabo para humillar y también como para mandar un mensaje a los grupos que estaban en contra del gobierno. Luego tenemos el caso penal Miguel Castro Castro en contra de Perú, 2006 es el año de la sentencia. Este caso, al igual que el anterior, se ubica en el conflicto armado peruano en el penal Miguel Castro Castro, por eso el nombre, donde supuestamente el Estado peruano había querido trasladar a 90 mujeres desde lo que era este penal a otro centro de detención de mujeres, en lo que se conocía como Operativo 1. Para trasladar a 90 mujeres, hicieron un boquete en el techo desde el que disparaban armas de fuego, destruyeron una pared, utilizaron bombas, gases lacrimógenos y demás. Parece un poco exagerado para trasladar a 90 personas a otro centro. En realidad, claramente la intención no había sido trasladar a estas mujeres, sino que violar su integridad personal y, en muchos casos, como sucedió, quitarles la vida. Dentro de este caso, existieron varios casos de violencia sexual en contra de las mujeres. Muchas mujeres, incluso después de este operativo, fueron llevadas a centros de salud en los que eran dejadas completamente sin ropa y mientras eran supervisadas por agentes estatales, tenían que hacer todo, o sea, sin ningún tipo de vestimenta. Muchas fueron violadas sexualmente. ¿Cuál es la diferencia en la sentencia de la Corte, a diferencia del caso anterior? Que acá la Corte entiende que las mujeres suelen ser víctimas de violencia sexual en conflictos generalmente, pero en los conflictos armados todavía más, y además, como existía ya el informe de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Perú, que tenía un apartado con información sobre esto, entendieron que claramente el contexto en el que sucedían estos hechos demostraba que las víctimas habían sufrido violencia sexual. Y por primera vez, la Corte Interamericana aplica la Convención Belém do Pará en su artículo 7.b.
Esto fue muy controvertido, sobre todo por un caso posterior en el que el Estado mexicano, en el caso Campo Algodonero, interpuso una excepción preliminar. Y si bien el Estado mexicano tenía ciertos argumentos de fuerza, la Corte siguió sosteniendo que tenía competencia para aplicar la Convención de Belém do Pará. Entonces, desde ese momento, la Corte tiene la competencia para determinar la violación a los derechos, justamente la debida diligencia que deben llevar a cabo los Estados para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de la mujer. Luego tenemos el caso BRP y BPC en contra de Nicaragua del año 2018, me confundí, es del año 2018, donde la Corte analiza por primera vez la violencia sexual en contra no solo de mujeres, sino que de niñas. El caso versa sobre BRP, que era una niña de 10, 11 años, que es llevada por su madre, BPC, a una atención médica porque sentía ciertas molestias. Allí el personal médico se da cuenta de que BRP había sido víctima de violencia sexual, específicamente de violación sexual, y luego de BPC preguntarle a su hija, de la forma más cuidadosa posible, qué es lo que le había sucedido, se termina enterando que el padre de la niña había violentado en contra de ella. Ni bien sucede esto, BPC decide interponer una denuncia penal en contra de su esposo y padre de su hija, y aquí lo que se ve es que había juicio por jurados, y dentro de una serie de maniobras bastante dudosas que hubieron, por ejemplo, el abogado de la defensa le entregó un sobre a la presidenta del jurado, del que no se supo nunca qué contenía dentro. Esto claramente va en contra de cualquier debido proceso. Una comunicación directa entre el abogado de la defensa con la presidenta del jurado. Dicho y hecho, el padre de BRP termina absuelto. BPC sigue intentando, apelando la sentencia, y si bien tuvo ciertas vueltas a favor, lo cierto es que el padre de BRP termina siendo absuelto, y BRP y BPC, junto con sus otros hijos, deben marcharse del país. La Corte acá, entonces, reafirma la necesidad de una debida diligencia por parte del Estado en razón del artículo 7.b de la Convención Belém do Pará, pero además dice que no basta en caso de las niñas con esta debida diligencia, sino que debe ser una debida diligencia reforzada y una protección especial, porque no solamente tiene que ser en razón del sexo, la protección del 1.1 de la Convención Americana, sino también del artículo 19, que es derechos de los niños y niñas. Entonces, lo que dice la Corte, que es muy importante, que no se debe limitar a la debida diligencia en pos de los derechos de las mujeres para eliminar la violencia contra la mujer, sino que a la vez, si se está tratando de niñas, debe ser todavía más eficiente y todavía una protección mayor, porque estamos hablando justamente de los seres más vulnerables, que son los niños y las niñas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se trata de la interseccionalidad justamente de vulneraciones. O sea, no es lo mismo una mujer de 25 años que es víctima de violencia a una niña de 10. Debe tenerse en cuenta esta situación en particular para proteger sus derechos humanos, tanto en pos del 7.b de la Convención de Belém do Pará como del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y por último, en materia de violencia, en realidad hay muchísimos casos, pero este en particular es un caso que quería traer a colación, es el caso de Linda Loaiza López Soto en contra de Venezuela, que es del año 2018, donde los hechos del caso realmente son algunos de los hechos más terribles que me ha tocado conocer en materia de jurisprudencia de la Corte Interamericana. Linda Loaiza fue secuestrada cuando tenía solamente 18 años de edad en Venezuela, fue sometida durante 4 meses a esclavitud sexual por parte de un particular, que llevaron a que incluso cuando fue liberada tuvo que estar 1 año hospitalizada y ser sometida a 15 operaciones, entre las que se encontraba la reestructuración de la vagina
por las violaciones sexuales a las que había sido sometida por parte de este particular. Antes habíamos estado hablando en general de violencia sexual cometida por agentes estatales, salvo en el caso de BRP, pero particularmente este caso, lo que dice la Corte Interamericana es que el Estado de Venezuela no tenía excusa alguna para no haber actuado con la debida diligencia, porque además su hermana, Ana Cecilia, había interpuesto una denuncia informando cuál era la identidad de la persona que la había secuestrado. El problema radicaba en que este particular tenía contactos, era una persona de una familia reconocida en el ámbito, y esto llevó a que por 4 meses Linda Loaiza estuvo privada de su libertad, siendo sometida a actos de tortura y de violencia sexual, hasta que un día, por pura suerte, logra gritar y alguien la escucha, y ahí recién es liberada. Si alguna vez pudieran observar la audiencia en la que Linda Loaiza interpone todo su testimonio, háganlo porque realmente demuestra, primero, una gran valentía, porque generalmente en este tipo de casos las personas prefieren ocultar cuál es su identidad, pero además una convicción para lograr que el resto de las mujeres no sean sometidas a estas prácticas, que es sumamente loable. Y en particular la Corte termina por entender que el Estado era responsable por la esclavitud sexual a la que había sido sometida Linda Loaiza, entendiendo que, en primer lugar, el Estado tenía conocimiento de que Linda Loaiza había sido secuestrada y que, según el artículo 2 de la Convención Belém do Pará, el secuestro da a una situación que genera generalmente violencia sexual en contra de las mujeres. Entonces el Estado tendría que haber actuado inmediatamente. Segundo, que el Estado conocía la identidad del agresor. Y tercero, que en efecto el agresor había intentado menoscabar, anular la personalidad de Linda Loaiza a través de prácticas esclavistas, pero con un componente sexual, que lo que dice la Corte Interamericana es que justamente la esclavitud sexual se caracteriza porque es un tipo de esclavitud que tiene un componente sexual, pero a la vez es un tipo de violencia sexual que se caracteriza y se diferencia del resto de los actos de violencia sexual porque es un caso de esclavitud, ¿sí? Entonces, la Corte entiende que existe una vulneración, además de a la Convención Belém do Pará, al artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y así es como concluimos, pero antes quiero dejar en claro algo. Yo hoy decía que en el caso de Loaiza Tamayo habían sido 7 varones los que habían compuesto la Corte Interamericana. En el 2006, con penal de Miguel Castro Castro, estaba justamente Cecilia Medina Quiroga, que luego fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una gran jurista, pero además una jurista con perspectiva de género. Luego, en el 2018, con BRP y con Linda Loaiza, está Elizabeth Odio Benito, que fue la que introdujo en la Corte Penal Internacional la perspectiva de género en el caso de Lubanga Dilo. ¿Sí? Era un caso que hablaba, por ejemplo, sobre niñas soldado, y si no hubiera sido por Elizabeth Odio Benito, la situación específica de las niñas soldado víctimas de violencia sexual hubiera pasado completamente desapercibido. Y, por ejemplo, en casos como Campo Algodonero y otros, también estuvo Margaret Macaulay, que es conocida por haber sido tanto jueza de la Corte Interamericana como comisionada de la Comisión y defensora de derechos humanos de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede claro? Que no va en contra de los jueces varones, ni mucho menos, pero que tiene que haber perspectiva de género por parte de mujeres en este tipo de órganos. No se puede defender derechos humanos si las mujeres, que somos el 50% de la población, no vamos a estar representadas. Entonces, no se puede pedir que exista una perspectiva de género o que se protejan los derechos humanos de las mujeres si a este tipo de cargos las mujeres tampoco llegamos. Y ahora sí, pasamos, y de forma breve, porque creo que me fui un poco con el tiempo, a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.
Como bien habían mencionado anteriormente en las otras exposiciones, los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran protegidos. En primer lugar, por el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de DESC, conocido como Protocolo de San Salvador, y de forma ciertamente dudosa por el artículo 26 de la Convención Americana. Ahora, ¿cuál es el problema con el Protocolo de San Salvador en materia de jurisprudencia de la Corte? Que la Corte tiene competencia solamente sobre dos derechos, el 8 y el 13, derecho a la educación y a la asociación sindical. Todos los demás, bien gracias, y la Corte Interamericana no podía pronunciarse, al menos en lo que se refería al Protocolo de San Salvador sobre esos derechos. Pareciera ser que el artículo 26 abría una puerta, pero en años y años de jurisprudencia de la Corte, donde trató temas referidos a los DESCA, la Corte no se pronunciaba respecto del artículo 26. O si lo hacían, por ejemplo, en votos razonados de ciertos jueces en particular, como por ejemplo su compatriota Ferrer MacGregor, que fue uno de los líderes en proteger a los DESCA en el marco del sistema interamericano. Ya en el caso Acevedo Buendía, en contra de Perú, la Corte determinó que la Corte tenía competencia para declarar una violación de forma autónoma al artículo 26, pero por los hechos del caso decide no hacerlo. Al respecto, tengan en cuenta que el artículo 26 de la Convención Americana se titula Desarrollo Progresivo y dice que los estados se comprometen de forma progresiva a proteger los derechos económicos, sociales, culturales, de ciencia y educación que emanen de la Carta de la OEA. Y esto ténganlo en cuenta porque esto es el meollo del asunto, la Carta de la OEA. ¿Cuál es el problema con que sea la Carta de la OEA? Que la Carta de la OEA no enuncia cuáles son estos derechos económicos, sociales y culturales sobre los cuales los estados tendrán que comprometerse. Entonces, en el año 2017, llega el caso Lagos del Campo, que se trata sobre el despido del señor Lagos del Campo, que trabajaba para una empresa, que en una situación de ciertas manifestaciones en pos de los derechos de los trabajadores es suspendido de su trabajo, es despedido en efecto, y la Corte determina por primera vez una violación de forma autónoma al artículo 26, por un derecho que es el de estabilidad laboral. Uno dice, tantas oportunidades tuvo la Corte para pronunciarse sobre el derecho a la salud, sobre el derecho a la educación, sobre cualquier otro tipo de derecho, y se viene a pronunciar dentro del derecho al trabajo del derecho a la estabilidad laboral, que es controvertido, ¿sí? No viene a ser justamente uno de los derechos tradicionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Sobre esto, para llegar a esta conclusión, la Corte que dice que la norma refiere a la Carta de la OEA. Y como la Carta de la OEA, según lo dicho por la Corte en la opinión consultiva 11 del año 90, tiene que ser siempre analizada por la Declaración Americana, entonces va hasta la Declaración Americana. Y de la Declaración Americana, como encuentra que está el derecho al trabajo, llega al derecho al trabajo. Y de ahí termina en el de estabilidad laboral, que según la Corte no es el derecho irrestricto a mantenerse en un puesto laboral, sino a que una persona que pueda llegar a ser despedida de su trabajo cuente con las garantías para protegerse de esta situación. Luego hace básicamente un copy-paste, es una carilla, literalmente, el análisis de la Corte en materia de DESC, en el caso Lagos del Campo, y es un copy-paste realmente en el caso Trabajadores Cesados de Petroperú. Sale en el mismo año. ¿Qué es lo que pasa? Como era de esperarse, hay dos votos disidentes. El primero del juez Biogrossi, que tal vez es un poco más literal su análisis y el motivo por el cual no está de acuerdo con la declaración de que este derecho se puede vulnerar de forma autónoma, y es que dice que todos los derechos de la Convención Americana hablan de derechos reconocidos, protegidos. En cambio que el artículo 26 habla de que los estados se comprometen a proteger a los DESCA en una forma progresiva en la medida de los recursos disponibles. Entonces Biogrossi entiende que la Corte no tiene competencia.
Luego tenemos el voto disidente de Sierra Porto, que a mi entender es el más rico en cuanto a argumentos, aunque yo estoy a favor de la protección de los DESC y de la declaración de que se viola el artículo 26 de forma autónoma, pero entiendo que Sierra Porto tiene ciertos puntos que deben tenerse en cuenta. Y es que según Sierra Porto, este análisis del artículo 26 a la Carta de la OEA, a la Declaración Americana, para luego declarar la violación a un derecho económico, social y cultural de forma específica, pareciera ser como una vía expansiva, medio, y perdonen mi informalidad, traída de los pelos, que permite que en cualquier momento la Corte empiece a avanzar sobre ciertas temáticas. En particular, yo estoy a favor de que se vayan protegiendo cada vez más derechos, porque los derechos humanos son evolutivos, siempre deben ir avanzando, pero Sierra Porto desde la parte legal tiene su punto. Luego pasa lo mismo con Poblete Vilches, año 2018, primera vez que la Corte Interamericana declara la violación al artículo 26 por el derecho a la salud. Lo interesante de esta sentencia, más allá de la parte propiamente de DESCA que la Corte ya mencionó en los casos anteriores, es que a razón del término cualquier otra condición social del artículo 1.1, la Corte entiende que las personas adultas mayores son una categoría sospechosa de protección que se encuentran dentro de aquel término. Entonces, la Corte hace un análisis sobre la necesidad de proteger de forma específica a las personas adultas mayores. Y por último, tenemos este caso que es Cusculpi Baral y otros, personas con VIH en contra de Guatemala, que es un caso que en lo particular me llega mucho porque cuando estuve en San José, en Segil, me tocó colaborar con este caso y me tocó conocer a dos de las víctimas, a doña Zoila y a don Félix, que viajaron hasta Costa Rica desde Guatemala para exponer su testimonio ante la Corte Interamericana. El caso es simple porque creo que todos los estados latinoamericanos y de muchas distintas partes del mundo ha sucedido esto, y es que las personas con VIH fueron claramente estigmatizadas, discriminadas, y en muchos casos, como es este, no se les entregó los medicamentos, los remedios necesarios, ni la atención necesaria de forma integral por parte de los estados. Y en este caso en particular se trata sobre 49 víctimas con VIH y algunos también con SIDA, que o se les había entregado de forma deficiente la medicación o ni siquiera se les había entregado, lo cual llevó a que por lo menos casi 10 víctimas durante el proceso fallecieron por culpa de las enfermedades oportunistas que surgen a partir del VIH-Sida, ¿sí? Porque claro, falleció por neumonía, sí, por neumonía ocasionada a partir de una falta de protección por el VIH-Sida que le bajaba las defensas. Entonces, porque esto era también uno de los argumentos que tenía el Estado, decir que en realidad había sido por otro tipo de enfermedades y no por esto. ¿Cuál es el tema? Que hasta el año 2001-2002 en Guatemala lo único que se decía respecto del VIH-Sida era que VIH era igual a muerte. No se daba ninguna otra información. Entonces muchas personas, cuando se hacían el análisis y descubrían que tenían VIH, en vez de ir a un médico, quedaban recluidos en su casa esperando el momento en el que fallecieran, porque esa era la única información que el Estado brindaba. Recién en el año 2000-2001 se empiezan a otorgar en ciertos centros de salud los medicamentos necesarios para las personas. Ahora, como bien relata doña Zoila y don Félix durante la audiencia ante la Corte, incluso cuando les otorgaban estos medicamentos, en muchas ocasiones les otorgaban en un mes sí, en el otro no. Entonces se armaban como ciertos grupos entre todas las personas que tenían la enfermedad para que si a alguno le sobraba, y peor, si alguno fallecía, dejarle esos medicamentos a su amigo o amiga que también tenía la enfermedad para que entonces esa persona pudiera tenerlos en caso de que el Estado no se los diera. O sea, imagínense lo terrible de que se armaban grupos de gente con la enfermedad para que poder protegerse
en caso de que alguno de ellos falleciera por la misma por una falta de tratamiento. Y además hay que tener en cuenta otro factor, que es la pobreza. Doña Zoila vivía, por ejemplo, en una zona rural de Guatemala, tenía que viajar 4 o 5 horas con un pasaje carísimo para llegar al centro donde se le brindaba la medicación, para que encima encontrarse con que en ciertas circunstancias no se le entregaban, y además el centro de salud al que ella tenía que acudir tenía una sala que era la primera por la cual todas las personas que entraban en el centro de salud pasaban, donde ellos se tenían que sentar. Entonces ella cuenta que cuando ella estaba sentada ahí junto con otros compañeros y pasaba la gente y preguntaba, ¿y esos quiénes son? Y les decían, esos son los idosos, así que no pases. Imagínense que doña Zoila explica durante su audiencia ante la Corte que ella, gracias a la contención de su familia, siguió yendo a recibir su tratamiento, pero que muchos de sus compañeros, que primero eran estigmatizados incluso por sus familias, por tener la enfermedad, pero además porque no tenían tal vez un grupo de apoyo, dejaban de ir. Y es que es entendible, o sea, ¿quién va a tener ganas de ir a un centro hospitalario en el que pase gente por fuera riéndose porque uno tiene una enfermedad? Expuestos casi como si fuera un local de ropa, para que todo el mundo los viera, como si fuera una pecera. Y claro, o sea, ¿cómo una persona va a tener ganas de ir si no tiene encima una compañía familiar o de amigos que a uno lo apoyen a ir a recibir un tratamiento encima para saber que el personal médico probablemente los iba a estigmatizar y que muchas veces ni siquiera les iban a entregar los medicamentos? A todo esto se le suma que, por ejemplo, doña Zoila no contaba con una atención para las enfermedades oportunistas que ella tuvo. Ella, por ejemplo, tenía lipodistrofia. La lipodistrofia, no soy médica, voy a intentar explicarlo lo mejor posible, es una enfermedad que, además de ir generando como si fuera una joroba, por ejemplo, ¿sí? Doña Zoila vendía frutas y verduras, ella no se podía ya cargar más el canasto con las frutas y las verduras, porque además de que era una cuestión casi físicamente imposible por la curvatura que le terminó generando la enfermedad, duele, y duele mucho. A ella le dijeron en varias ocasiones que eso sí se puede operar. ¿Por qué no la operaban? Porque le decían, y esto se lo decían a la cara, que como ella tenía VIH-Sida, no querían operarla por miedo a contagiarse. Cualquier persona que se dedica a la salud sabe que no es así. Digamos, era un claro caso de estigmatización y de discriminación y de falta de protección de derechos. Sobre todo que estamos hablando de centros públicos de salud. ¿Qué pasa con este caso y por qué es tan emblemático en el marco de la Corte Interamericana? La Corte por primera vez se pronuncia sobre la violación al principio de progresividad y no regresión. Ahora, lo importante de esto es que se convierte en un leading case, es decir, un caso emblemático dentro de la jurisprudencia de la Corte, pero sigue teniendo ciertas cuestiones a profundizar, como lo son, por ejemplo, que la Corte ahonde más en qué se entiende por principio de progresividad, no regresión, cuáles son las obligaciones de los estados al respecto, porque mucho tenemos, por ejemplo, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero en el ámbito del sistema interamericano pareciera que todavía estamos flojos de papeles. Entonces, si bien fue una sentencia favorable, sobre todo no solamente para las víctimas y sus familias, sino para la comunidad guatemalteca en general, porque esto permite un cambio estructural. Si Guatemala cumple con las obligaciones que le encomienda la Corte en la parte de reparaciones, lo cierto es que esto permitiría un cambio estructural en la protección del derecho a la salud de las personas con VIH-Sida. Ahora, en lo que se refiere a estándar en materia de DESCA, la Corte todavía tendría que profundizar un poco más, y al respecto quiero señalar que el voto razonado del juez Ferrer MacGregor es incluso más profundo de lo que la Corte establece en sus propias páginas. Entonces creo que esto tendría que ser al revés. La Corte tendría que sentar el estándar de forma expansiva y con la información necesaria, y que el voto razonado
informe de ciertas cuestiones específicas de la posición del juez o de la jueza, pero no que pareciera ser que entramos en un voto razonado, que por suerte existe porque brinda muchísima información y argumentos jurídicos de relevancia, pero que tengamos que ir al voto razonado para terminar de entender el análisis de la Corte y que no lo podamos ver a lo largo de las páginas de las sentencias, que además son bastante extensas. Conclusiones, y así abrimos en caso de que exista algún tipo de pregunta. La importancia de la conformación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es un dato menor, tienen que ser personas que realmente estén formadas en derechos humanos, no solamente juristas en derecho internacional, en derecho penal, que son todas ramas sumamente importantes, pero esto no deja de ser una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando no hay jueces en materia de derechos formados en materia de derechos humanos, se notan las sentencias. Pero por sobre todo que haya una representación de mujeres de forma equitativa. Y esto es responsabilidad de los estados, porque los estados son los que emiten los listados y son los estados los que luego votan quienes van a ser los jueces y juezas de la Corte Interamericana. No puede ser que hasta el año 2015 eran nuevamente 7 varones, hasta que fue elegida la jueza Elizabeth Odio Benito. Después, creo que es interesante seguir la introducción de nuevos análisis de una perspectiva de género, como el derecho al cuidado, que fue incorporada por el caso Hermanos Ramírez Escobar en contra de Guatemala, en el que la Corte simplemente lo menciona, pero que es muy importante porque si dentro de las casas el derecho al cuidado sigue siendo meramente obligación de las mujeres y la legislación lo sigue teniendo como tal, claramente nunca va a terminar de haber una protección integral de los derechos humanos de las mujeres y también de los varones, porque los varones también se ven afectados en sus derechos por esta cuestión. Y una necesidad de que se profundice el análisis en materia de ESCA, porque ya de por sí, entre que históricamente se ha puesto en duda la justiciabilidad de estos derechos, con ciertos referentes en la Corte Interamericana que siempre estuvieron a favor, como el juez Cansado Trindade, se necesita que la Corte profundice en estos análisis para que si el día de mañana tenemos una conformación de jueces que opinen como Sierra Porto, exista ya un estándar lo suficientemente establecido como para que se siga en pos de la protección y justiciabilidad de estos derechos y no se pueda volver a ir para atrás. Y así, muchísimas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias a nuestra conferencista. Ahora daremos paso a un espacio de preguntas por parte del público. Bien, empiezo por una que dice, y leo, ¿cuál es mi opinión respecto de la violencia y femicidios que se cometen en México y que día en día van en aumento? Bien, yo creo que es un fenómeno mundial el aumento de los femicidios. Y esto se debe básicamente a que en cuanto se va avanzando en la protección de los derechos humanos de las mujeres, es como una respuesta de choque. Generalmente esto sucede siempre que se avanza en pos de algo, grupos que tal vez quedaban sin actuar o sin cometer ciertos tipos de delitos, terminan llevando a cabo estos actos de violencia tan extremos. Es decir, la violencia sexual contra las mujeres existe y la violencia de género existe. El tema es que existe, por ejemplo, en Argentina había un dato muy claro sobre que después de cada marcha por los derechos humanos de las mujeres había un incremento en los femicidios. Y esto no es que en realidad las marchas están siendo contradictorias o que están yendo en contra de la protección de los derechos humanos de las mujeres, sino que ciertos grupos que tal vez habían estado con cierta comodidad en sus quehaceres diarios o en sus actos de violencia misógina, terminan decidiendo realizar este tipo de actos como es el femicidio, pero como en respuesta de choque de justamente el avance que se está logrando en pos de los derechos de las mujeres. Y respecto a la situación específica de México,
la verdad es que no sé si tengo una opinión formada respecto a la situación de México en particular. Sí sé la situación, por ejemplo, que se ha analizado en casos como Campo Algodonero o en los casos de Inés y Valentina, todos los casos que la Corte se ha pronunciado sobre la situación de México, pero creo que la respuesta está en que el Estado no solamente tiene que legislar y decir que los varones y las mujeres somos iguales, sino que tienen que haber políticas públicas a favor de los derechos humanos de las mujeres, y esto se parte no solamente de las políticas públicas que se decidan sobre la marcha, sino que tiene que estar incluso en el presupuesto nacional. No sé cómo es acá, si además tienen también presupuesto estatal, imagino que deben tenerlo, pero en la hora de conformar los presupuestos nacionales estatales, o al menos por ejemplo en el caso de Argentina, generalmente los presupuestos nacionales no incluyen en ningún momento una perspectiva de género, o lo que se conoce como gender mainstreaming. Entonces, ¿cómo se espera que luego, con una simple ley en la que dice que las mujeres somos iguales a los varones, o que a la mujer no se le debe, o que la mujer debe estar protegida en contra de la violencia de género, se va a cumplir? Claramente tienen que haber políticas públicas, y estas políticas públicas pueden generarse solamente si desde el vamos, es decir, con el presupuesto nacional, ya se tiene en cuenta esta mirada, ya se hace partícipes a las mujeres a la hora de desarrollar estos presupuestos y a la hora de decidir políticas públicas. Por ejemplo, yo me dedico a la docencia universitaria. Si no fuera por la enseñanza, probablemente muchos pensaríamos muy distinto. O sea, si yo veo a la Mariana Broca de 17 años saliendo de la escuela secundaria, es otra mente completamente distinta a la que yo tengo hoy en día. Y no es por un lavado de cerebro, ni mucho menos, sino porque uno aprende a ver por fuera de su burbuja y ver otras situaciones. Entonces, si el Estado, por ejemplo, no refuerza la situación de una educación en pos de la igualdad, ¿cómo se está esperando que después, en la ciudad más chica del país, se esté a favor, o sea, en contra de la violencia de género? O sea, es casi imposible, se tienen que llevar a cabo políticas públicas teniendo en cuenta la enseñanza y otras medidas que deban adoptarse. Bien. Ok. ¿Qué diferencia hay entre una medida cautelar y una provisional que emiten los órganos de la OEA? Bien, que una medida cautelar la emite siempre la Comisión Interamericana, la medida provisional es la Corte Interamericana. Para que se pueda solicitar una medida provisional, el caso tiene que haber sido ya sometido a la Corte, no importa que la Corte todavía no se haya pronunciado al respecto, pero en general por eso hay más medidas cautelares, porque incluso sin haber presentado una petición se puede solicitar una medida cautelar, ¿sí? Siempre tienen que tratarse de casos de extrema gravedad y de urgencia en los que pueda llegar a haber un daño irreparable en los derechos de las personas. Por ejemplo, el caso Cusculpi-Varal, que yo les mencionaba previamente, era un caso que en realidad estaba pensado solamente para una medida cautelar. No se pensaba seguir con el proceso, porque se entendía que iba a ser un proceso muy largo y las personas necesitaban de los medicamentos en ese mismo momento. Entonces se presenta una medida cautelar para que el Estado les otorgue los medicamentos. Chocolate por la noticia, como decimos en mi país, claramente no terminó pasando, entonces quienes representaron a las víctimas decidieron seguir avanzando con el caso para ver si, aunque sea por el informe del 50 de la Comisión o por una sentencia de la Corte, como terminó siendo, se obligaba al Estado de Guatemala a brindar los medicamentos. Pero en realidad todo empezó por una medida cautelar. Si bien en este caso se tuvo que esperar casi 20 años a una sentencia de la Corte Interamericana, lo cierto es que las medidas cautelares en otros casos sí han surtido efecto, y sobre todo cuando hay buena predisposición por parte de los estados. Lo que pasa es que hay estados que todavía, cuando se les solicita algo, o cuando se les pide, se les hacen recomendaciones, o se les obliga a efectuar ciertas recomendaciones, prefieren ir al combate en contra de las víctimas en vez de proveer o proteger esos derechos que no venían protegiendo. Bien. Para presentar una queja o denuncia ante la Corte debes agotar los medios de defensa del país. Imagino que con los medios de defensa vendría a ser con los recursos, no sé quién habrá hecho la pregunta, pero en cualquier cosa me corrigen, con los recursos de jurisdicción interna. En realidad, ante la Corte solamente puede presentar la Comisión o el Estado.
Para lo que es la comisión, ahí sí puede ser cualquier individuo, ¿sí? Y ahí sí se tienen que haber agotado los recursos internos, salvo las excepciones que mencionáramos anteriormente. Y en caso de que se someta el caso ante la Corte, es porque se realizó el informe del 50, en el que se declaró que habían violaciones de derechos humanos por parte de la Comisión y el Estado no cumplió con las recomendaciones, y entonces el Estado o la Comisión deciden someter el caso ante la Corte. Pero no hay una comunicación directa de, por ejemplo, las personas, grupos de personas, ONGs, con la Corte Interamericana. Siempre se tiene que haber pasado por todo el proceso. Justamente en el asunto Viviana Gallardo sucede esto, que el Estado de Costa Rica intenta someter un caso ante la Corte cuando todavía no se había pasado por todo el procedimiento ante la Comisión. Lo gracioso es que justamente la ministra en ese momento que decide hacerlo es Elizabeth Odio Benito, la actual jueza de la Corte Interamericana, que bueno, estaba en sus comienzos y decide realizar esto y la Corte le dice no, tiene que pasar primero por todo el procedimiento ante la Comisión y recién ahí ante la Corte Interamericana. Bien. Y después, la sanción en el caso de López Soto en contra de Venezuela, las reparaciones son varias, en general siempre tienen medidas de satisfacción, de indemnización y demás. Por lo general, siempre se le solicita al Estado que realice la investigación pertinente sobre los hechos acaecidos y en general también le pone una cifra para indemnizar a las víctimas y muchas veces también a sus familiares, y además tiende a haber un pedido de disculpas y se le suele pedir también que realice ciertos actos en pos de los derechos de las mujeres, por ejemplo, en este caso. En lo que se refiere al caso de Linda Loaiza López Soto, lo interesante es que en ese momento en el que suceden los hechos, Venezuela solamente tenía una ley por violencia intrafamiliar, no tenía ninguna ley de violencia de género. Entonces lo importante en ese caso es también que se actualice la legislación y que se amplíe no solamente a casos de violencia intrafamiliar, sino que también de los derechos humanos de las mujeres en general en cualquier circunstancia. Y bueno, con eso les agradezco muchísimo el tiempo y bueno, quedo a su disposición. La Procuraduría de los Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento a Mariana Broca por su valiosa participación en el Día Estatal de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias.